Hay un lugar dentro de ti al que el mundo no puede llegar, y ahí es donde comienza tu verdadera historia. Ni en la carrera, ni en la conquista, y, ciertamente, no en la búsqueda incesante de un horizonte que, una vez alcanzado, resulta ser solo el punto de partida de un nuevo agotamiento. Hay un terreno sagrado dentro de cada uno de nosotros, intacto por el polvo de los caminos recorridos, donde la esencia de la vida espera nuestro regreso. Respira, amigo, siente el espacio entre tus pensamientos, siente el peso de tu cuerpo rindiéndose al suelo que lo sostiene, y escucha, por un momento, el sonido de la quietud. Es allí, en este vacío acogedor, donde Rumi dijo que estaba el nacimiento de toda claridad. Porque antes de hablar sobre el impulso implacable que nos impulsa, debemos recordar de dónde venimos, ese silencio curativo y ese pozo interior que nunca jamás se ha secado. La pregunta que hoy nos trae aquí es una de las más antiguas y dolorosas del camino humano. ¿Por qué el ego siempre quiere superar los límites? ¿Por qué la satisfacción es un invitado tan efímero? ¿Por qué, en el mismo momento en que se logra la victoria, surge de la niebla una montaña nueva y más alta, reclamando nuestra energía, nuestra paz y nuestro ser mismo? Rumi, el gran maestro del amor y la transformación interior, vio esta sed como una forma de sed mal dirigida. No veía la ambición o el deseo como males intrínsecos, sino más bien como el grito desesperado del alma por algo que ya posee pero que ha perdido de vista. Todo exceso, dijo el poeta, nace de un alma hambrienta, pero la verdadera hambre no es la de más posesiones, más poder o más reconocimiento. El hambre real, el hambre eterna, es por la presencia misma, es a través de la conexión irrestricta con la fuente que nos creó, con el amor que nos sostiene, con la simple verdad de que somos suficientes, íntegros y completos. Ahora mismo, piensa en el ego, o nafs, como se le llama en la tradición sufí, es esta estructura de identidad construida sobre la base del miedo. Es la sombra que huye de la luz, convencido de que su existencia solo puede validarse mediante la separación y la comparación. El ego no sabe ser, él solo sabe hacer, tener y competir. Su principal fuerza motriz no es la alegría del logro, sino el temor a la insignificancia. Para el ego, el límite no es una frontera geográfica ni un punto final lógico. El límite es el final de tu propia narrativa. El ego se define a sí mismo por lo que no existe y por lo que no ha logrado todavía. Si se alcanza el límite se disuelve y el ego debe inventar inmediatamente un límite nuevo, más distante, más difícil y más costoso, para poder seguir justificando su propia existencia como corredor incansable. Imagínese a un hombre corriendo por el desierto, llevando una pesada jarra de agua fresca a la espalda. No corre para saciar su sed, sino para demostrar a los arbustos, a las rocas y al viento que es el corredor más rápido, que puede llegar más lejos que nadie. El agua que lleva, la fuente de su propia vida, se convierte simplemente en una carga que debe exhibirse en lugar de una bebida que debe disfrutarse. Muere de sed, exhausto, con el agua intacta, porque en ningún momento dejó de correr para recordar la verdadera función de aquel tesoro. Esta es la metáfora del alma agotada por la tiranía del ego. Rumi nos recuerda que cuando intentas superar a todos los que te rodean, es tu propia alma la que queda atrás. Dejas atrás tu esencia, tu calma, tu centro de gravedad. Te vuelves demasiado ligero, demasiado rápido y completamente desconectado de la raíz que te alimenta. El ego desea trascender los límites del tiempo y el espacio, porque aceptar el aquí y el ahora significa renunciar a su necesidad de control. La vida, en su silenciosa perfección, no exige más que nuestra presencia, y es precisamente esta presencia la que más teme el ego. La presencia es el silencio que revela. El silencio revela que la carrera era innecesaria, que el castillo de naipes de la ambición exterior no aportaba ningún calor real, y que la paz que buscábamos incesantemente en los límites del mundo siempre descansaba, dormida, en el centro de nuestro pecho. Rumi solía decir que lo que buscas también te busca a ti, pero el ego, en su ensordecedora impaciencia, nunca puede oír los pasos lentos y firmes de lo que viene a su encuentro. Está demasiado ocupado haciendo ruido, levantando el polvo de la comparación y el desempeño. El ego no solo quiere ganar, necesita que otros pierdan. Su éxito está siempre en función de la derrota de los demás, o de la distancia que logra imponer entre él y el resto de la creación. Esto crea una profunda soledad, un aislamiento en la cima de una montaña artificial. Sientes esta soledad, ¿no?
ese momento de vacío que sigue a un gran logro. Alcanzas la meta que juraste que sería el fin de tu infelicidad. Y durante un día, tal vez una semana, hay un rayo de satisfacción. Pero entonces la máquina del ego se reinicia, señala el siguiente límite y susurra: eso no es suficiente, es necesario demostrar más. Si te detienes ahora, serás olvidado. Si descansas, te alcanzarán. Es un círculo vicioso de autosabotaje espiritual. Y la única manera de romper este ciclo es comprender profundamente que el ego no es tu enemigo, sino más bien un niño asustado, hambriento de atención y validación, que necesita ser visto, abrazado y calmado por una conciencia superior. Este es un camino largo y silencioso, un camino de regreso a ti mismo que requiere más coraje que cualquier carrera externa. Se requiere coraje para detenerse, requiere la audacia de ser feliz en el momento presente, sin importar lo que aún no tienes o en quien aún no te has convertido. Requiere rendirse al conocimiento de que ya eres lo que buscas. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si esta verdad resonó en el silencio de tu propia alma, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, aprendiendo a distinguir la voz retumbante del ego del susurro compasivo de nuestra esencia. El drama interno del buscador, del místico que somos en potencia, es vivir en este conflicto constante entre la gravedad del ser y la fuga del desempeño. Nacimos destinados a la unidad, a la paz, pero estamos entrenados para buscar la fragmentación y la competencia. El mundo nos dice que construyamos muros más altos. Rumi nos invita a disolverlos. El ego insiste: si no vences, serás consumido. El alma responde: si no te detienes, tú mismo serás olvidado. Pensemos en las grandes metáforas de Rumi sobre el agua y la vasija. El ego es el recipiente, la forma, el límite. El contenedor es útil, es necesario, pero si se llena demasiado, en el intento de contenerlo todo, se rompe, o peor aún, pierde la finalidad de lo que debía contener. El agua que contiene es vida, esencia, amor divino. El agua no tiene límites, el agua se adapta, fluye. Cuando el recipiente del ego intenta forzar al agua a adoptar una forma rígida, el flujo se detiene. El intento de superar todos los límites es, paradójicamente, el intento del ego de volverse ilimitado, lo cual es función exclusiva del alma. El ego intenta robar la identidad del alma, imita la búsqueda del infinito, pero la traduce en términos finitos: dinero infinito, fama infinita, poder infinito. Pero lo finito nunca puede satisfacer el deseo de lo infinito. Es como intentar beber del océano para saciar la sed de un vaso de agua. El intento es inútil y destructivo. ¿Y por qué el ego es tan terco? ¿Por qué persiste en esta carrera, incluso cuando el dolor del agotamiento es palpable? Porque el ego es adicto a la identificación. Se identifica con correr. Si se detiene, no sabe quién es. Pierde el yo, que se definía como el más rápido, el más rico, el más inteligente. La quietud es, para el ego, muerte. Es el final del espectáculo. Las luces se apagan. Pero aquí es exactamente donde se manifiesta la promesa de Rumi. Asegura que el único camino hacia la verdadera libertad no es a través de la expansión hacia afuera de tu territorio, sino a través de la contracción consciente de tu atención hacia el centro. El ego corre hasta que los músculos, el corazón y la mente se cansan. Y hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa, cuando finalmente se rinde ante el agotamiento y renuncia a la necesidad de demostrarlo. Y es de esta puerta, la puerta de la entrega y del florecimiento del alma, de la que hablaremos a continuación. El ego, ese polvo que levanta el caballo al correr, nunca busca realmente un nuevo horizonte. Lo que busca, en su desmesurada prisa y en su afán por traspasar todos los límites visibles, es solo una fugaz confirmación de que Él existe. No corre por placer ni por alegría genuina, sino más bien por una desconfianza profunda y silenciosa en su propia validez. Es el alma que ha olvidado su propio valor y trata de encontrarlo reflejado en el cansancio del adelantamiento. Rumi nos enseñó que la verdad es como un océano y que nosotros somos como gotas que intentan demostrar que somos más grandes que todas las demás gotas. El ego es la gota que insiste en convertirse en ola y luego en tsunami, con la esperanza de que, al tocar más playas, al tragar más arena, finalmente se sentirá completa. Pero la copa que el ego intenta llenar no tiene fondo. Ella es un espejismo tejido en el desierto de la identidad perdida. Pensemos en la naturaleza de la ambición impulsada por el ego. No es la pura aspiración del alma la que quiere servir, crear o expandir la luz interior. Es una compulsión, una adicción sutil que confunde movimiento con progreso. El ego cree que si deja de correr, el mundo lo alcanzará y lo destruirá, o peor aún, lo ignorará. El silencio, para el ego, es muerte,
ya que el silencio desenmascara su construcción. La quietud es el espejo donde no quiere verse, porque lo que vería es el vacío original, que ha estado luchando por cubrir con títulos, posesiones y la incesante necesidad de estar siempre un paso por delante de todos. Este ajetreo incesante es la manifestación de un miedo ancestral, el dolor de ser un fragmento separado de la totalidad. El ego se siente así pero lo interpreta erróneamente. En lugar de buscar la curación en la unión, en la rendición al ser mayor, en la disolución de la frontera entre uno mismo y el otro, busca adormecer el dolor a través de la dominación. Si soy más rápido, más rico, más respetado, más poderoso que tú, tal vez pueda olvidar por un momento que, en el fondo, somos la misma luz. Por lo tanto, adelantar tiene menos que ver con el otro, y más con la desesperación de sentirse pequeño. El círculo vicioso del ego es implacable, establece un nuevo umbral, lucha desesperadamente por cruzarlo, siente una euforia breve y vacía al hacerlo, e inmediatamente, ese logro se vuelve obsoleto. La línea de meta desaparece tan pronto como se cruza. ¿Por qué? Porque el objetivo de la misión no está ahí fuera, en la siguiente colina o en la próxima victoria. Rumi, con su sabiduría poética, preguntaba, ¿estás buscando el sol en la sombra de tu propia mano? Este deseo de superación no es un signo de fortaleza, sino un síntoma profundo de fragilidad interior. El alma que está fuerte y anclada no necesita demostrar nada, se basa en su propia esencia. Es el pequeño barco el que se siente amenazado por las olas y trata de controlarlas a través de la velocidad, en lugar de confiar en la inmensidad del mar que lo sostiene. El verdadero poder, el poder de la presencia, reside en la calma. El ego, sin embargo, solo conoce el lenguaje de la presión y la actuación. Con cada nuevo límite superado, el ego promete al ser, ahora estarás a salvo, ahora serás amado, ahora serás visto. Pero estas promesas son moneda falsa. La seguridad que viene del exterior es siempre temporal. El amor que depende de los logros es condicional. Y el ser que es visto solo por sus logros es un ser enmascarado. Rumi nos invita a quitarnos la máscara, a contentarnos con ser vistos por la luz que nos creó, y no por las miradas apresuradas del mundo. ¿A qué teme realmente el ego? El final de la historia. Si deja de adelantar, si deja de competir, la narrativa que ha construido sobre sí mismo, la narrativa del héroe que necesita ganar para ser digno, colapsa. Teme la banalidad de la existencia no competitiva. Teme el simple acto de ser. Rumi le susurra al oído al cansado corredor. ¿Para qué estás corriendo? El paraíso no está en el horizonte, está en el centro, esperando que te siente. La gran ironía es que, al intentar estirar y derribar todas las barreras externas, el ego termina construyendo barreras más altas y resistentes, internas. Se aísla mediante la comparación, se endurece mediante el juicio, se ciega ante la necesidad constante de validación. La libertad que busca al superar los límites mundanos es sacrificada por la prisión de la autoexigencia. El ser se convierte en carcelero del ser mismo. ¿Y qué sucede cuando el ego alcanza lo que parecía el límite máximo? La cima inalcanzable. El agotamiento es inmediato. Hay un breve vislumbre de la inutilidad del viaje, un destello de claridad, rápidamente ahogado por la voz que dice, bueno, ahora debemos encontrar un límite aún mayor. La satisfacción es el veneno que el ego se niega a beber, porque la satisfacción plena es el fin de su función, el fin de su necesidad de existir como una entidad separada y hambrienta. Este es el dolor silencioso de la ambición ciega. Es el sonido de tu corazón latiendo cada vez más rápido, no por alegría, sino por ansiedad. El alma observa esta frenética actuación con profunda tristeza. Sabe que todos estos trofeos, todas estas distancias recorridas, son solo migajas en el camino a casa, y que el verdadero tesoro quedó atrás, en el punto de partida, en el jardín de la quietud interior. El camino de Rumi no es batir nuevos récords, sino desaprender a correr. Es el camino para comprender que la verdadera trascendencia no es la ruptura de una marca física, sino la disolución de la marca que nos separa de Dios, de los demás y de nosotros mismos. El límite que realmente importa no es la altura de la montaña que escalamos, sino la profundidad de la paz que podemos llevar en nuestro corazón. El ego, en su eterna búsqueda por superarse, siempre está a merced de la próxima meta. Es esclavo de un futuro que nunca llega y prisionero de un pasado del que intenta desesperadamente diferenciarse. Pero el espíritu, la esencia, vive en el eterno ahora, donde no hay que apresurarse, porque el todo ya está completo. El límite a superar es solo la ilusión del tiempo y la separación. Cuando empezamos a observar esta carrera del ego sin juzgar, con solo la quietud de un espectador en el escenario de la conciencia, la energía de adelantamiento comienza a disiparse. No lo asfixiamos, simplemente lo dejamos sin combustible. El combustible del ego es nuestra atención y nuestra creencia en su urgencia. Si eliminamos nuestra creencia de que necesitamos ser más para ser suficientes,
suficientes, el motor del ego comienza a fallar. Es un acto de profundo coraje espiritual rendirse a esta quietud, porque es allí donde enfrentamos el vacío que el ego ha tratado de llenar con ruido. Está ahí, en el espacio, entre el último soplo de ambición y el primer soplo de presencia que nos espera Rumi. Pero para encontrar ese espacio, primero debemos reconocer la trampa del deseo incesante, el espejo distorsionado que el ego nos muestra, porque el ego, en su esfuerzo por expandirse, siempre termina contrayéndose en miedo y posesividad. Y hay una ley invisible que gobierna esta carrera. Cuanto más intentas controlar el resultado y la velocidad, más parece resistir la vida. La rendición, sin embargo, no es un signo de debilidad, sino el reconocimiento de una fuerza mayor, un fluir que nos lleva más allá de los límites que el ego podría incluso concebir. El verdadero límite, el único que hay que cruzar, es el límite de tu propia identidad limitada. El resto es solo polvo, y es sobre esta identidad limitada, sobre la historia que nos contamos para justificar correr, sobre lo que necesitamos profundizar nuestra reflexión. Porque el ego es el narrador que nunca se calla, y solo cuando el narrador se cansa y la voz del alma emerge de la quietud curativa, el camino de regreso a uno mismo se vuelve claro. Pero el camino para silenciar al narrador es largo, y está lleno de trampas poéticas que Rumi nos ayuda a develar. Se necesita coraje para aceptar que lo que buscamos ya está aquí. A continuación, exploraremos cómo el ego utiliza la comparación, el más sutil de sus venenos, para justificar su interminable búsqueda de superación. Y veremos cómo el espejo que refleja al otro es, de hecho, la clave para encontrar el espejo del alma. Hubo un momento, amigo, en el recodo más oscuro del viaje, en el que el propio pie se negó a dar el siguiente paso. Después de toda la carrera, de toda la escalada frenética para traspasar el horizonte, de toda la ambición que nos vistió como una pesada armadura dorada, el cuerpo finalmente dio una señal. No es una señal de dolor físico, sino una advertencia del alma. Ya basta. El ego puede tener la ilusión de una energía infinita, pero la verdad es que se alimenta de fuentes externas, y cuando estas fuentes, aprobación, reconocimiento, el próximo podio, fallan o se agotan, el motor tiembla y la máquina se detiene. Rumi nos invita a observar este momento de agotamiento con ternura, no con juicio. El agotamiento no es un fracaso, es el clímax inevitable de una búsqueda equivocada. Es el polvo del ego que finalmente se asienta. Imagínese, ahora, no en la cima de una montaña que luchó por conquistar, sino sentado en su base, sin aliento, observando las huellas que dejó atrás, miles de pasos apresurados, todos con la esperanza de encontrar algo que nunca estuvo ahí afuera. El ego, en su eterna juventud y arrogancia, cree que el límite es un obstáculo. Él ve la línea de meta no como un punto de descanso, sino como el punto de partida para la próxima carrera. El mundo lo aplaude por esta terquedad, llamándola resiliencia y propósito. Pero Rumi nos susurra al oído que el verdadero propósito no es correr más rápido, sino dejar de huir de uno mismo. El límite que el ego tanto desea superar es, irónicamente, el límite que necesita aceptar, el límite de su propia ilusión de control. Cuando llega el agotamiento y el deseo voraz de comparación y conquista finalmente calla, se levanta un silencio, suave y absoluto. Es la voz del alma, que ha quedado silenciosa y ahogada por el ruido de la competición. Es la quietud la que revela. En este silencio, nos dimos cuenta de que lo único que realmente teníamos que superar era la necesidad de tener siempre más. El límite que verdaderamente nos separó de la felicidad y la paz no fue el éxito de nuestro vecino, ni el del siguiente millón, sino el muro erigido por nosotros mismos. Esta es la gran rendición que celebra Rumi. No renunciar a la vida, sino renunciar a la lucha contra la vida. La aceptación del límite se convierte en la puerta. Cuando el ego dice, no puedo ir más lejos, el alma responde, bien, ahora puedes ir hacia adentro. El camino de regreso a ti no requiere velocidad, requiere profundidad, requiere investigar con paciencia las capas de títulos, posesiones e identidades prestadas que acumulamos mientras huimos. El descubrimiento final, la revelación definitiva, es que lo que buscábamos desesperadamente fuera, ya estuvo dentro de nosotros todo el tiempo. La totalidad, la plenitud. La plenitud no eran premios que ganar, sino estados del ser que debían desvelarse. Pensemos en la metáfora del río que, después de recorrer miles de kilómetros en busca del mar, finalmente se rinde ante su inmensidad. El río no necesita medallas, se convierte en mar. El ego es el río que insiste en mantener su forma y su nombre, mientras que el alma anhela la aniquilación amorosa en la unidad. El deseo del ego de superar los límites, este eterno impulso de expansión y conquista, es en realidad un deseo distorsionado de totalidad. Quiere ser infinito,
pero busca este infinito en la finitud de los objetos materiales y de los hechos temporales. Busca el infinito en un vaso de agua. La sabiduría mística nos enseña que el infinito solo se alcanza mediante la disolución del yo finito, ella aniquilación, la famosa fana. Rumi nos enseña que el límite del cuerpo, el tiempo y el espacio es real, pero el límite del espíritu es una invención, y solo descubrimos la ilimitada inmensidad del espíritu cuando dejamos de medirnos con gobernantes externos, cuando dejamos de medir el éxito por lo que poseemos, y comenzamos a medirlo por la paz que llevamos dentro de nosotros. Entramos en el reino de la verdadera riqueza. El oro no está en un tesoro enterrado, está en la capacidad de caminar ligero, sin el peso del mañana, y sin el remordimiento del ayer. El ego corre tras las sombras en la pared, mientras el alma se sienta junto a la luz que proyecta estas sombras, y en el momento en que el alma se eleva para abrazar esa luz, es el momento en que desaparece la necesidad de superarla. No queda nada que demostrar, nada que ganar, y por tanto, nada que perder. ¿Qué sucede entonces cuando el ego se rinde? Comienza la danza invisible del espíritu. La vida se convierte en una celebración, no en una competición. Las acciones ya no nacen de la carencia, sino de la abundancia. El servicio a los demás no es un medio para ganar méritos, sino una expresión natural de amor desbordante. Al místico ya no le importa tener más fama que su prójimo, le importa tener más presencia en cada momento. Ya no busca el podio más alto, busca el silencio más profundo. El miedo que impulsó la carrera desaparece, reemplazado por una tranquila confianza en el fluir de la existencia, en la amorosa providencia que Rumi llamó el amado. Esta es la verdadera libertad, amigo. No la libertad de romper todas las reglas, sino la libertad de no estar más aprisionado por las reglas de la ambición y la vanidad. La libertad de simplemente ser. El propósito de toda esta búsqueda incesante, de toda esta escalada y de todo este desgaste, era, al final, traernos de regreso a casa. Y el hogar no es un lugar geográfico, sino un estado de conciencia donde el yo y el amado no tienen frontera. Es unidad. El ego quería superar todos los límites para demostrar que era grande. El alma solo quería disolver el único límite que realmente importaba, el sentimiento de estar separado de lo divino. Quien vuelve a sí mismo, nunca vuelve vacío. Rumi dijo que el alma florece cuando dejamos de perseguir al mundo y permitimos que el mundo, en su belleza esencial y no competitiva, fluya a través de nosotros. La vida se convierte en una oración conmovedora, un estado de profunda gratitud. La eternidad no es un tiempo que haya que alcanzar, es un momento presente que hay que vivir plenamente. El verdadero logro no es la montaña que escalaste, sino la quietud que encontraste en tu corazón cuando dejaste de escalar. Y ahora, amigo, el viaje del místico no termina aquí, simplemente se profundiza. La claridad lograda a través de estas palabras es solo la invitación a un silencio aún mayor dentro de ti. Si estas palabras han tocado tu alma, si este viaje de introspección ha resonado con la verdad que llevas dentro, permite que esa resonancia se manifieste y se extienda. Deja tu comentario a continuación. Comparte lo que sentiste, el límite que te diste cuenta que debías aceptar, o la carrera interna que finalmente decidiste dejar ir. Nuestras almas caminan juntas, y, al compartir tu luz, iluminas el camino para otros que también buscan la quietud que sana. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Y si deseas continuar este viaje interior, donde la sabiduría es el único oro y el silencio la única meta, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. El camino de vuelta a casa es paciente. Ven, descansa y recuerda quién eres realmente.